Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas. Hoy vamos a hacer las cosas un poquito diferentes. Normalmente siempre damos nuestro tema de mesa, ¿verdad? Desde casa, pero en esta ocasión, no sé, así lo sentí. Tengo el parque aquí cerca de mi casa, de su casa, y yo creo que pues más que nada referente por el tema, sentí venir a compartirlo desde aquí. ¿Sí? Ponte cómoda. Vamos a dialogar hoy un poquito largo sobre este tema de mesa, ¿verdad? Que el Señor ponía en mi corazón desde hace ya tiempo atrás, y ya venía el Señor hablándomelo, ¿verdad? De una manera, de otra. Vamos a iniciar con este versículo, pero no va a ser el tema central, el tema principal que vamos a ver, la raíz, el invernadero de raíces, dijera mi Gaby. ¿Sí? Acompáñame ahí en tu casa, desde donde nos estés viendo, ya sea que estés ahí sentada en tu mesa, no sé, tal vez disfrutando de la quietud, tomándote un café, un té, o simplemente nada más te has sentado, ¿verdad? O a lo mejor, no sé, en tu cama, de donde sea que estés con nosotros, bienvenida. Abramos nuestro corazón y nuestro entendimiento, nuestros oídos en esta mañana, ¿verdad? Para lo que el Señor tiene para nuestras vidas, ¿sí? Entonces acompáñame a la palabra en Deuteronomio 29, capítulo 29, versículo del 16 al 19, ¿sí? Y dice su bendita palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto, y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Vemos en el capítulo anterior, ¿verdad? En el capítulo 28, donde Dios habla acerca de las bendiciones y de las consecuencias, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Pero aquí en el 29 él hace un pacto. Sabemos que desde que el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto para encaminarse, ¿verdad?, a la tierra prometida, el pueblo de Israel recibieron mandamientos, leyes, promesas, pactos renovados, llamamientos, dirección, tareas, ordenanzas, estatutos, decretos, exhortaciones y amonestaciones, y muchas otras cosas más, ¿verdad?, que encontramos de esta trayectoria del pueblo de Israel camino a la tierra de Egipto. Y aquí en esta ocasión Dios está haciendo pacto, ¿verdad?, con el pueblo de Israel, pacto de Jehová, ¿sí? Dice en el versículo 13, dice: para confirmarte hoy como su pueblo, y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, fíjate lo que dice aquí más adelante, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto. Y de ahí en adelante, ¿verdad?, sigue lo que yo te leí del 16 al 19, ¿sí? Pero dice aquí en el 18, dice: no sea que haya entre vosotros, ¿sí?,
varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. ¿Sí? El individuo que pecase no quedaría en el anonimato, ¿sí? Delante de Dios, ¿verdad? En la tierra prometida los israelitas iban a enfrentar muchas tentaciones, especialmente la idolatría, ¿verdad? Y Dios les advirtió que ni siquiera permitieran una raíz o un indicio de alguna práctica idólatra en medio de ellos. Aún lo más insignificante podría producir frutos envenenados en su corazón y su vida. Dice aquí en el mismo 18, raíz, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, ¿sí? La hiel y el ajenjo se refiere a un árbol que ya no está dando buen fruto, porque una de sus ramas produce uno venenoso. El ajenjo es una planta utilizada en la Biblia como símbolo de lo dañino y amargo. Es de amarga experiencia, calamidad y dolor. ¿Sí? Dice, hago este pacto contigo. Aquí qué ventilador ni qué ventilador, está rico. Dice, hago este pacto contigo. Vamos a leer, bueno, te voy a leer unas versiones, la NTV, la DHH y la NBI, lo que dice, ¿sí? Específicamente este versículo 18 dice, para que ninguna raíz produzca frutos amargos y venenosos en medio de ti. Esto es lo que dice la versión NTV. La DHH dice que ninguno de ustedes sea como una planta de raíz amarga y venenosa. O sea, que ninguno de ustedes. La NBI dice tener cuidado de que ninguno de ustedes sea como una raíz venenosa y amarga. Más adelante aquí en el capítulo 29, versículo 10 dice, vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios. Las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. O sea, vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová. ¿Sí? Muchas veces el aceptar cosas en nuestra vida que podrían tentarnos es una invitación a experimentar angustia y ruina, ¿sí? Como sabemos, Dios soberano, ¿verdad? De todo. Dios sabía, ¿verdad? Y aquí Él nos aconseja impedir que se nos interponga aún una pequeña raíz que pudiera producir o dar frutos, más bien dar frutos, ¿sí? Cada uno de nosotros personalmente, mira, yo no sé cuál sea actualmente, yo no sé si estás entrando apenas al desierto. Yo no sé si ya estás casi a punto de cruzar. Yo no sé si ya llevas muchos años que te sientes que estás en el desierto, que no puedes avanzar. Cada uno de nosotros personalmente caminando en el camino, en el trayecto hacia la tierra prometida, debemos darnos a la tarea de dejar que Dios nos muestre qué raíz ha contaminado nuestra tierra, ¿sí? En ocasiones pueden ser decisiones y acciones. Tal vez puede ser un desorden introducido en nuestra vida, en nuestro hogar y en nuestra descendencia por un espíritu ancestral. En ocasiones puede ser por falta de conocimiento, puede ser por falta de voluntad propia. Yo no sé cuál sea
la situación en la que tú te encuentres. Más, sin embargo, Dios sí sabe. Y sabe lo que necesitamos cada uno de nosotros en lo personal, ¿verdad? Darnos a la tarea de dejar que Dios nos muestre esa raíz, en ese invernadero, ¿verdad? De raíces que hay. Que a lo mejor han sido años de lucha, de batalla. Inclusive cosas que a veces ni siquiera sabemos, ¿verdad? Que están ahí, ¿sí? Vemos que dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, ¿sí? Vamos a ir al tema principal. Acompáñame a ver esta triste historia, ¿sí? Nos vamos a enfocar en Lucas capítulo 12, versículo del 13 al 34, ¿sí? Vamos a ir versículo por versículo, lo que el Señor tiene para nosotros en este día. En el versículo 13 dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia, ¿sí? La enseñanza de Jesús es interrumpida. Un hombre pide que juzgue Jesús en cuestión de una herencia. Los rabinos e intérpretes de la ley eran las personas aptas para solucionar tales casos jurídicos, ¿verdad? Con frecuencia se les convocaba a los líderes religiosos para que mediaran en disputas concernientes a la herencia. Y vemos que aquí este hombre se dirige a Jesús y le dice, maestro, ¿sí? Él le pide se exprese en su favor, o sea, le dice, profesor, rabí, di a mi hermano que, como podemos ver, había problemas familiares. Algunos de ellos, no dice la escritura cuántos hermanos eran, solamente es un hombre que se acerca con Jesús, ¿sí? Alguno de ellos se negaba a hacer lo que le correspondía. ¿En qué sentido? No compartir la herencia. Motivo, razón o circunstancia, si era lo justo o no era lo justo, no lo expone, ¿verdad? Pero aquí la cuestión es dar solución a la raíz del problema. Sea cual haya sido la situación de este hombre que se sentía perjudicado hasta cierto punto por su hermano, tampoco nos dice si era el mayor o el menor, ¿sí? Sino aquí la cuestión era dar solución a la raíz del problema. Pero este hombre le dice, di a mi hermano, ¿sí? En el versículo 14 dice, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Jesús se niega a que lo arrastraran al tema de la división de posesiones. No porque no tuviera el derecho o la autoridad para tomar una decisión, ni mucho menos porque fuera insensible al problema. Jesús no había sido designado formalmente por el concilio para decidir sobre tales asuntos. La pregunta de Jesús, o sea, dice, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Su pregunta nos recuerda a lo que ha llevado al hombre, a la codicia, al afán de posesión y a la avaricia. Y una expresión simple a favor o en contra del hombre no iba a solucionar nada, absolutamente nada, ya que la pregunta que Jesús hace en sí no era la raíz del asunto. Sí, porque el hombre le dice, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Pero Jesús le responde, o sea, ¿quién me ha puesto sobre vosotros? ¿Como juez o partidor? Sí.
en el versículo 15, después de que Jesús le hace la pregunta, ¿verdad?, a este hombre, directamente a él, porque le dice, hombre, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. En este versículo Jesús ya no solamente se dirige a la persona que le hizo que le hace la solicitud, ¿verdad?, que se acerca y le pide, sino a todos los presentes. Y lo que Jesús comenta estaban dirigidos a cuestiones del corazón, porque le dice, mirad y guardaos de toda avaricia, ¿sí? Mirad, o sea, mirad, cuando en ocasiones que estoy en mi tiempo con el Señor, hay veces que como que me resaltan ciertas palabras, ¿verdad? Y hay veces que no las entiendo y me di a la tarea porque Él le dice, mirad, o sea, mirad es de contemplar, se refiere a considerar, a percibir, a descubrir, a empezar a ver en el sentido literal. Le dice guardaos, o sea, le dice mirad, guardaos de toda avaricia. O sea, cuando se refiere a guardaos, Él se refiere a velar, a hacer guardia, a proteger, a tener cuidado de. ¿A qué se refiere Jesús cuando nos dice guardaos? No es que seamos perfectos o que no nos vayamos a equivocar, sino que es algo de lo cual nosotros mismos también tenemos que hacer un esfuerzo extra por proteger nuestro corazón, por tener cuidado de toda avaricia. No dice la avaricia, sino dice toda avaricia. Toda avaricia es el deseo egoísta de poseer lo que es de otra persona. Dígase hablando de posesiones, el querer tener siempre más, el ser explotador, el querer tener más beneficio que los demás, más ganancia que los demás, el lucrar, ¿sí? La avaricia suele aumentar a medida que la persona adquiere más bienes. El carácter avaro de una persona se manifiesta en sus acciones. A veces podemos decir, yo no tengo problemas con la avaricia, pero nuestras acciones dan mucho que pensar, ¿sí? El ser avaro o codicioso nos lleva a no reconocer a Dios y nos lleva a ser idólatras. La codicia indica estar deseoso despiadadamente. Es un deseo de tener más que lo que se consume. O sea, que realmente no hay contentamiento, porque una cosa es conformarnos y otra cosa es tener contentamiento, porque cuando no tenemos contentamiento con nuestra situación, abrimos paso a la codicia. Porque no es que Dios nos supla, sino que muchas veces no estamos con contentamiento en nuestro corazón con lo que Dios nos da, con lo que Dios nos suple. Si no vamos a ir al pasaje, pero si tú gustas verlo, en Efesios 5:5 Pablo nos habla de ello, ¿sí? El avaro es comparado con el idólatra. Segundo punto de aquí, dice, nadie tiene que pensar, porque aquí dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nadie tenemos que pensar que la vida depende de lo que poseemos, por mucho o por poco que éste sea, ¿sí? La vida misma no es parte de las posesiones de alguien, sino que es algo que Dios ha dado en préstamo de uso, por así decirlo, ¿verdad? Y Dios también tiene todo el derecho de exigirlo de nuevo. Acompáñame a lo que dice. Acompáñame. Hay un poquito de viento.
Acompáñame a ver lo que dice Primera de Timoteo 6:10. Dice, porque raíz de todos los males es amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz, o sea, de todos los males, males financieros, males físicos, males familiares, laborales, sea cual sea, dice, raíz de todos los males es amor al dinero, ¿sí? A veces podemos decir, ¿verdad? En ocasiones, yo no amo al dinero. No es mi caso. O esto pues no es para mí. O no sé, ¿verdad? En mi caso, yo decía, es que yo no amo el dinero. Yo no. Pero el Señor me mostraba que en ocasiones hay temor por pagar servicios básicos de los cuales usamos, por el temor a que ya no tengamos y se nos va a acabar. Tenemos temor inclusive en hacer de comer porque ahorita los precios han disparados. Nos preocupamos pensando en que o decimos o hago de comer hoy o hago de comer mañana. Trabajamos y nos enfocamos solamente en los números, en cuánto es lo que va a haber de ganancia. Amamos más el dinero que inclusive comer una comida agradable y tranquila con nuestra familia, porque nos pesa. O porque decimos, no tengo. ¿Sí? Amamos más el dinero que a las personas, que a nuestra propia familia. Estamos constantemente contando el dinero por el temor a que se nos acabe. La cuenta del banco en la aplicación, constantemente checándola, que en el banco no nos la vaya a robar. Como en tantos casos que suele haber, por mínimo o máximo la cantidad que tengas. Constantemente estamos en la aplicación checando que el dinero ahí esté. Vemos que, no sé si tenemos a veces el casito de feria, ¿verdad? Por ahí, y vemos que va bajando y nos comienza a preocupar y eso nos estresa, nos pone de malas. Y sin darnos cuenta, eso nos va enraizando más y más y más y nos va afanando. Que inclusive hasta en ocasiones nos llega a enfermar. A veces estamos trabajando horas extras para una empresa, ¿verdad? Porque decimos, es que tengo muchos gastos que cubrir y todo está muy caro y pasamos horas y horas y horas y horas y horas trabajando. Y a veces en ocasiones decimos, es que yo no amo el dinero, pero estamos ahí afanados por ganar unos pesos más. ¿Sí? Cuando a veces damos un servicio y lo cobramos como que si fuera a ser el último, o a veces decimos, es que pues es lo que todos cobran, pero ni siquiera nos ponemos a preguntarle al Señor si es lo justo, si es lo que se debería de cobrar. En ocasiones usamos mucho la frase, no tengo dinero, no tengo dinero. O a veces hasta lo escondemos, como si fuera realmente un gran tesoro. La frase correcta es, no tengo para eso.
o no uso el dinero para eso, porque cuando nosotros decimos no tengo dinero, en automáticamente, o sea, sin darnos cuenta, estamos aceptando que no tenemos para lo que necesitamos. A veces inclusive decimos, ¿verdad? Con mi dinero yo hago lo que quiero y no tengo por qué dar explicaciones a nadie de mi dinero. Sufrimos a veces y pagamos por recursos que Dios en su creación nos ha dado. Si a veces nos saliéramos a caminar o sea, tantos árboles frutales de temporada que hay, pero pues que es más fácil pues ir a comprarlo, ¿verdad? Y afanarnos y preocuparnos porque pues no tenemos para algo que a veces queremos. Y a veces por flojera o por falta de tiempo, tenemos a veces un pedazo de jardín o no sé, macetas, algo que podemos usar nosotros como recurso, ¿verdad? Para plantar. Ya no tanto como un medio para vender, sino para nuestro uso personal. Dios nos ha dado muchos recursos en su creación, pero nuestro corazón ama las cosas incorrectas, nos desviamos. Vemos a las almas nada más con un signo de pesos, esperando que vamos a recibir de ellas monetariamente. Porque decimos, es que ocupo pagar aquí, ocupo pagar allá, ocupo. ¿Para qué? Para subsistir, para sobrevivir, porque ni siquiera para vivir en paz o tranquilamente, para llevarla a veces ahí pan pian, ¿verdad? Y se nos olvida que realmente quien nos sostiene es Dios. Si observamos a nuestro alrededor, Él nos ha dado muchos recursos, muchos, ¿sí? Y Dios dice en su palabra, ¿verdad? En Ageo 2:8, dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Todo es de Él, todo, incluyendo la feria del casito, incluyendo la cuenta del banco, todo es de Él. Nosotros solamente somos administradores. Sí, nosotros solemos a veces usar la expresión mi dinero, mi casa, mi ahorro, mi iglesia, a mí me costó. Y no es que realmente no te pertenezca o tú no seas el administrador, claro que sí, por algo Dios lo puso en tus manos, pero Dios es el dueño, nosotros solamente somos administradores. Aquí vemos en este pasaje de Lucas un ejemplo familiar, ¿verdad? Al cual Él está pidiendo que se le dé, pero también en ocasiones, triste y lamentablemente, lo vemos en el área ministerial, peleando las iglesias como si fueran una posesión del hombre. E inclusive a veces en el trabajo. Desafortunadamente a veces los mismos jefes hacen que entre sus mismos empleados compitan. Y al final de cuentas, ¿quién es el beneficiado? El dueño. Porque nosotros terminamos cansados, fatigados, exhaustos de estar trabajando porque le estamos dando a ganar a alguien más. No digo que no recibamos algo, ¿verdad? Pero a veces es muy alto el precio que tenemos que pagar por llenar, ¿verdad?, los requerimientos de alguien más. Vemos que aquí, acabando este pasaje, vemos que aquí terminando este pasaje donde donde este hombre se le acerca a Jesús.
cuando Jesús se dirige, ¿verdad? En el versículo 15, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También en el versículo 16 dice, les refirió una parábola. Vamos a ver un segundo protagonista. Después de que vemos este caso familiar, que inclusive a veces puede ser, como les comentaba, en el área ministerial, peleando, ¿verdad? Una iglesia como viéndole nada más el signo de pesos, sin tomar en cuenta las almas. Dice en el versículo 16, dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Jesús nos explica el afán de posesión y riqueza y también denuncia de quien vive solamente para sí mismo y el aquí y el ahora. El protagonista aquí es un agricultor próspero en el negocio y en las finanzas, ¿sí? Si vas ahí al pasaje de Santiago 5, al 1 al 6, puedes ver otro caso de ya no tanto un rico insensato, sino de un rico opresor, ¿sí? Pero el versículo 17 dice, la heredad de un hombre había producido mucho. O sea que él esperaba una buena cosecha, ¿verdad? A este hombre. Y con tan buena cosecha, el hombre se ve sin darse cuenta enfrentando a un problema inesperado. El rendimiento de su campo es tan grande que sus graneros actuales no alcanzan para guardarlo todo. Y en el 17 dice, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Él se consulta a sí mismo para decidir qué medida tendrá que tomar para solucionar su problema. En el versículo 18 vemos que dice, y dijo, esto haré. O sea, él se consulta a sí mismo y se responde a sí mismo. ¿Qué haré? En el 17 y en el 18 dice, esto haré. El hombre por sí mismo llega a la conclusión lógica de que si no quiere perder nada de sus bienes, la mejor solución es derribar los graneros que tiene y edificar unos más grandes, con la capacidad suficiente para almacenar toda la cosecha, ¿sí? Porque él dice, mis frutos y mis bienes. Podemos pensar que él pensaba comprar con lo que ganara, ¿verdad? Con su venta. En ocasiones no nos damos cuenta y nos encontramos como este hombre, de que no queremos perder nuestros bienes y sacamos nuestras propias conclusiones y nos consultamos a nosotros mismos. Si tú tienes oportunidad, ahí en tu casa, lee Romanos capítulo 1 del 28 al capítulo 2, 16. Me llamaba mucho la atención que aquí dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, ¿sí? El hombre rico necio no aprobó en tener en cuenta a Dios, porque él se pregunta a sí mismo y se responde a sí mismo. Se dejó llenar de toda clase de perversión, menospreció las riquezas de Dios, menospreció las riquezas de su bondad, de su justicia, de su piedad, del amor de Dios. Fue un hombre de corazón duro y falta de arrepentimiento.
En el versículo 19 dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. El hombre creyó que almacenando sus bienes en grandes graneros podrá asegurarse de un futuro sin preocupaciones. Y desafortunadamente, a veces sin darnos cuenta, así estamos en el trabajo, a veces en el material de trabajo, a veces en la cuenta de nuestros ahorros. Porque tomamos esta manera de pensar, guardar todos mis frutos y todos mis bienes. El hombre cree que tendrá suficiente comida e ingresos para un largo tiempo, para muchos años. Y según él así, podría permitirse disfrutar sin preocupaciones de sus riquezas. Después de haber trabajado, él dice, repósate, come, bebe y regocíjate. Él se expresaba en una felicidad superficial, que no tiene en cuenta a nada ni a nadie. Él no se plantea la idea de compartir algo de su prosperidad con otros, solamente se preocupa de sí mismo. ¿Sí? Porque él dice, mis graneros, mis frutos, mis bienes, mi alma. ¿Sí? Entre el 18 y el versículo 19, porque el 18 dice, guardaré todos mis frutos, mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Sí? En el versículo 20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Él nunca pensó que la muerte podría poner fin a su prosperidad y frustrar sus planes ambiciosos. Lo último que él esperaba es que Dios interfiriera en su vida. Este hombre, caracterizado en su vida como necio por su imprevisión y egoísmo, sus ideas nunca serían realidad, porque esa misma noche moriría. Sus riquezas ya no tendrían valor, sean para quien fueran a ser. Ahora, él ya no podría disfrutar de ello. Cuando aquí dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. La vida es algo dado por Dios y que puede ser reclamado por Él en cualquier momento, porque Dios tiene derecho a ello. Es Dios quien le pide el alma y la vida. El versículo 21 dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El comportamiento, ¿verdad?, poco previsor y egoísta de este hombre, del necio rico, sirve como modelo para quien vive solamente para sí mismo y no tiene en cuenta a Dios ni a sus prójimos. Ser rico o enriquecerse para con Dios es ser rico a ojos de Dios, o enriquecerse con cosas en las que Dios se regocija. ¿Sí? El tesoro de este hombre era la avaricia, la codicia, a las cuales él llamaba mis frutos, mis graneros, edificar mayores graneros, mis bienes, altivez, esperanza en las riquezas, dureza de corazón y afán. Y otro tesoro que este hombre, sin darse cuenta, estaba acumulando era ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
Ese era el tesoro de este hombre. Nos queda muy claro que este hombre debió haber hecho, ¿verdad? Compartir su prosperidad con otros y preocuparse de cosas con valor para la eternidad. Primera de Timoteo 6, 17 al 19 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Sí? Esta era la verdadera riqueza para con Dios. ¿Sí? Esta era la verdadera riqueza para con Dios. Este hombre rico no solamente tenía este tesoro, ¿verdad? También tenía problemas con el afán y la ansiedad. ¿Sí? Al igual que la avaricia, el afán puede afectar a todos, cualquiera que sea nuestra posición en la vida. Una actitud ansiosa es destructiva, no solamente en el aspecto físico, también es perjudicial para nuestro testimonio espiritual. ¿Sí? El afán es la angustia, el deseo, el anhelo, enfado también, ansiedad y estrés. El afán nos hace vivir angustiados por buscar por nuestra propia cuenta aquellos recursos que a veces nosotros pensamos que necesitamos, ¿verdad? Vemos que aquí en Lucas, en el versículo 22, Jesús le dice a sus discípulos, porque dijo luego a sus discípulos. Vemos que aquí en el 13, un hombre de la multitud, ¿verdad?, se acerca a Jesús. Pero en el 22, en el 16, él habla una parábola en general. Pero aquí en el 22, él se dirige a sus discípulos. Vuelvo a decirlo otra vez. En el 13, uno de la multitud se acerca a Jesús. En el 16, a todos los que estaban ahí, él se dirige a todos en general. Pero aquí en el 22, él habla a sus discípulos y les dice que la bondad y la providencia de Dios, que aprendan a dejar su destino completamente en manos de Dios y no se dejen absorber por las preocupaciones de bienes terrenales o el adquirir riquezas materiales, ¿sí? Porque dice aquí el 22, dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Jesús no prohíbe, ¿sí?, el ser diligente, sino la preocupación. El hecho de preocuparnos es servir al mamón. La preocupación nos lleva a tomar nuestras propias acciones y decisiones, a no consultar a Dios, a no depender de Dios, y cuando menos pensamos ya estamos arrastrados por la avaricia y codicia, y esto se opone a que vivamos bajo la provisión de Dios. Jesús nos habla de preocuparnos por el propio futuro. Jesús nos habla de que nos preocupamos por el propio futuro.
que nosotros intentamos asegurarnos la vida, ¿sí? Jesús da una conclusión, ¿verdad?, del necio rico. El necio rico hablaba humanamente, tenían todos los medios humanamente para estar seguro de un futuro sin preocupaciones, pero finalmente no lo consiguió porque no tuvo en cuenta a Dios. El hombre se preocupa, nosotros nos preocupamos por nuestra vida, ¿verdad? Por el alma y el cuerpo, por el sustento, por el alimento, la bebida y la ropa. Jesús no condena las posesiones, sino que a veces las posesiones obtienen tal poder sobre nosotros que nos convertimos en su esclavo. El mamón se convierte en nuestro Señor. Mateo 6:24 lo resume: no podéis servir a Dios y a las riquezas. El mamón es la personificación no solamente del dinero, sino de la riqueza y las propiedades en general. Dios quiere que le sirvamos solamente a Él y gobernemos nosotros sobre el mamón y lo utilicemos al servicio del reino de Dios, ¿sí? A veces andamos todos ansiosas y afanadas y Jesús sabe que necesitamos. Nos expresa la primera razón para dejar de preocuparnos de esta manera ansiosa, sí, porque nos dice: no os afanéis. Es decir, no sigamos su ejemplo preocupándonos más por las cosas materiales que por Dios. La vida es más importante que la ropa, y para sostener la vida se requiere más que solamente comida, y nuestra vida depende de Dios y de su palabra. El versículo 23 dice: la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. La comida y la ropa son condiciones básicas y necesarias para una vida digna. Sin embargo, la vida es más que solamente ropa. Son recursos que sostienen la vida y que la hacen posible sin garantizar que la vida misma responda a su objetivo. El bienestar del hombre está al fin y al cabo en manos de Dios. No está en nuestras manos, no depende de nosotros, no depende de nuestro afán, no depende de nuestra ansiedad, no depende de nuestro esfuerzo, ¿sí? Quien solamente se ha preocupado por las cosas terrenales no llega realmente a las cosas realmente importantes en la vida, ¿sí? Dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El dinero tiene un precio. Es un recurso que utilizamos para usos personales y básicos, ¿sí? Pero hay valores espirituales que no tienen precio, que son más altos en la vida. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. El segundo motivo para dejar de preocuparnos y de manera angustiosa es las aves, ¿sí? Dice el 24, considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que las aves? Las aves, animales que continuamente están buscando comida, son un ejemplo de la bondad y la fidelidad del Creador. Si papá cuida de las aves como creador de ellas, como nuestro Padre, ¿no nos dará que nosotros como hijos necesitamos? Ve lo que dice Job 12. Ve lo que dice aquí Job 12. 12:7-8 dice: y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará,
Los peces del mar también te lo declararán. Los peces del mar te lo declararán también. Ahorita en la mañana estaba desayunando y aquí en su casa está una ventana donde yo tengo la mesa. Y hay muchas aves, está un árbol muy grande. Y yo miré una paloma que se acercó y yo la veía que con su pico hacía movimientos. Me llamó la atención. He estado limpiando esa parte del jardín y hay mucha hierba seca. Y yo comencé a ver que ella comenzó a tomar palitos con su pico. Y yo veía que como que ella jalaba y como que si no le servían, los volvía a dejar. Entonces cuando yo me percaté de lo que ella estaba buscando para construir su nido. Y puedo ver en las aves que constantemente, porque hay muchas aves alrededor de su casa, cómo buscan, cómo se alimentan. Por eso es que yo, no sé, sentí en mi corazón, ¿verdad? Venir al parque, escuchar la creación de Dios, ver las aves, contemplarlas, ¿verdad? Porque dice, pregunta. Dice, pregunta, y en efecto pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. Tómate el tiempo de observar las aves. Cómo ellas buscan su alimento diario. ¿Sí? A diferencia del necio rico, las aves no se esfuerzan para nada, para proveer en su sustento de vida. Ellas no siembran y no ciegan, ni tienen reservas extras para tiempos de necesidad. No tienen ni despensa ni granero. Y a pesar de ello, Dios les alimenta. Al igual que el necio rico, tampoco sufren de hambre. Y esto no es por sus propios esfuerzos de las aves o de los méritos, sino exclusivamente a causa de la bondad y providencia de Dios. Dios les cuida. Y esta es la lección que debemos aprender. Lo que vale para los animales, o sea, lo que es menor, también vale y con más razón para el hombre como corona de la creación de Dios. Dios, quien le ha dado la vida al hombre, también se preocupa del mantenimiento y sustento de la vida. La tercera razón para no afanarse es inútil preocuparse, ¿sí? Debemos aprender a entendernos a nosotras mismas, analizarnos. Sabemos que su palabra nos enseña sobre la naturaleza de Dios. Comprendernos a nosotras mismas significa conocer nuestra naturaleza básica, ¿verdad? El potencial de tus fuerzas, pero también los límites de tus debilidades. No es una tarea fácil, ni es tampoco una tarea pequeña. Porque muchas veces el autoengaño puede impedir que tengamos un claro discernimiento. El orgullo y la independencia pueden bloquear la toma de nuestra conciencia. Dios es quien debe darnos concienciación que necesitamos. Solo Él puede mostrarnos claramente dónde son necesarios los cambios y producirlos en nuestra naturaleza básica, ¿sí? Conocer y aceptar la voluntad de Dios produce estabilidad y paz. Gran parte del estrés se disipa cuando reconoces tu dependencia de Dios. No tu propia independencia, sino la dependencia de Dios. Y te sometes y nos sometemos a su voluntad. El versículo 25 dice, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? La medida de longitud de un codo es de 46 centímetros más o menos. La longitud del codo hasta el dedo del corazón. Surge una pregunta. ¿Quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Surge una pregunta si se está pensando aquí en aumentar la estatura o en prolongar la vida. Nos hace pensar en lo anterior, cuando por falta de comida o ropa la vida corre peligro.
La pregunta es, ¿quién de vosotros por estar preocupado puede sobrepasar el tiempo de vida establecido por Dios? Aquí nos expresa el tiempo de vida con una medida de longitud, porque dice, podrá con afanarse añadir a su estatura un codo. No podemos prolongar nuestra vida preocupándonos. La duración de nuestra vida es determinada por Dios. La preocupación nos hace malgastar energía vital. Usar energía para preocuparte por cosas que no puedes controlar, sean grandes o pequeñas, es inútil e inapropiado para nuestra vida. Nos enferma, nos puede hasta causar la muerte, ¿sí? La medicina incluso dice que demasiada preocupación puede hasta cortar el tiempo de vida. O sea, hasta dónde nos lleva el afán y la ansiedad a enfermarnos. Y principalmente la preocupación, el afán y la angustia nos hace servir al principado Mamón, ¿sí? El versículo 26 dice, pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Lo que es menos, o sea, lo que el hombre no es capaz, un crecimiento de medio metro no es poco. No se trata de una medida de longitud exacta, sino que nosotros intentar alargar la vida no tiene sentido. El destino de nuestra vida no está en nuestras propias manos, sino que finalmente depende única y exclusivamente de Dios, ¿sí? El versículo 27 dice, considerar los lirios cómo crecen. Yo tengo ahí en su casa un pequeño jardín que me di a la tarea de traer unas florecitas, las puse en agua para que no se fueran a secar. Bueno, déjese los leo. Dice, considerar los lirios cómo crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Algunas plantas realmente no sé cómo se llaman las flores, pero las traje para que las observáramos. Ve su color, ve la forma de la flor, ¿sí? Mira qué hermosura. Te aseguro que ni aún experimentando y haciendo tantos colores, pudiéramos hacer una flor o un color así. Dice considerar los lirios, cómo crecen. Ve, estas ya se están cerrando, pero ve su color. Ve los colores que tiene, rosita, amarillo, anaranjado. No soy muy buena para tomar video. Ve este color, mira. Ve sus colores. Ve cómo están vestidos. Mira. Mira este qué hermoso, sus colores. Ellas no trabajan, ni hilan. Y ve el color que tienen. Ve sus tallos, sus hojas, ve el centro. No sé si logras apreciar. Como un amarillito, un verde. Y tiene unos mini tallitos en el centro. Mira este anaranjado. Ve esta flor. ¿Sí? Dice considerar, o sea, observar, comprender.
entender claramente, considerar con atención. Dios cuida de las flores y la hierba y los viste con una belleza que supera la gloria de Salomón. Los lirios ni siquiera trabajan o hilan, no realizan trabajo de varones o de mujeres. Los cuervos se asocian con el trabajo masculino porque dice, en el 24 dice, los cuervos que ni siembran ni ciegan. Y el 27 dice, los lirios no trabajan ni hilan. ¿Sí? Los cuervos se asocian con el trabajo masculino, sembrar y cosechar. El lirio está relacionado con el trabajo femenino, o sea, hilar y tejer. Tanto los lirios como los cuervos no trabajan y no les falta nada. Al contrario, su belleza sobrepasa aún el esplendor proverbial de Salomón. Ellos tienen este esplendor porque Dios cuida de ellos, no porque ellos mismos hagan algo. Versículo 28 dice, y así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? La belleza de estas flores, bueno, las corté y ve. Son solamente de corta duración. Este verdolaga ya se cerró. Pero mañana vuelve a florecer. ¿Sí? Pero son de corta duración. Por muy bellos que sean, inclusive tienen un horario a veces, como ahorita ya en este horario, se cierran por el sol ardiente. Pierden su belleza momentáneamente, ¿sí? Hasta que no dan su tiempo de vida que van a estar. Por más transitorios que sean los lirios, Dios los viste con belleza, aunque sea solamente por un momento. Y esto aplica, si esto aplica a algo transitorio, ¿cuánto más valdrá también para el hombre? Como corona de la creación, creado conforme a la imagen de Dios, ¿cuánto más a nosotros nos vestirá? Le dice, hombre de poca fe. No se trata de la ausencia de fe, sino de la falta de fe suficiente, sino de la falta de suficiente fe. Es alguien con escasa confianza de fe. En este caso, una falta de fe en la providencia de Dios. En este caso, una falta de fe en la providencia de Dios. Jesús nos amonesta tiernamente y amablemente, y a la vez nos incita a crecer en la fe. Cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. En el versículo 29 dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Razón número 1. Lo que aplica para los lirios y cuervos también vale para los discípulos. En el 22 nos habla de comida y bebida, comida y vestido. Y en el 29 nos lo vuelve a decir, ¿sí? No estar preocupados, ¿sí? Nos habla de no buscar en vez de no estar preocupado, ¿sí? Se trata aquí de una mala intención con la que uno a veces vivimos nuestra vida, ¿sí? Dice, estéis en ansiosa inquietud. El amor al dinero nos lleva a estar ansiosas o a estar afanados, angustiarnos y preocuparnos por el propio futuro, sin saber siquiera si vamos a llegar a él. Razón número 2 en el 30, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Las gentes del mundo no conocen a Dios y no saben de su bondad y providencia paternal. Tienen otra costumbre, otro hábito, otra cultura de vida. No tienen a quién recurrir para su sustento de vida y están totalmente ocupados, afanados, preocupados por el amor al dinero. Si nosotros permitimos esta preocupación,
habremos bajado al nivel de los gentiles, lo cual es algo grave en qué pensar y en qué actuar. A ellos les preocupan los asuntos materiales y eso les inquieta. Uno de los pasajes que, si tú me preguntas a mí, que más amo y que más me ha ayudado en este trayecto, es Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, dice, no te conformes. O sea, no conformarte es hacerte semejante a. Transformaos es cambiar en otra forma, o sea, cambiar de aspecto. Aquí nos habla dos cosas importantes, las cuales a mí en lo personal me han ayudado muchísimo. Conforméis y transformaos. Expresan un requerimiento constante. ¿Sí? No porque ayer Dios hizo algo en mí, ya el día de hoy no. O sea, es algo de continuo. ¿Sí? Es un requerimiento constante de oponerse a la influencia formativa del mundo y de cambiar constantemente mediante la renovación del pensamiento. Es el cambio desde dentro que se hace invisible en nuestra actitud externa a este siglo. Abarca el tiempo, el ámbito de influencia que son dominados por los malvados, del cual debemos resistirnos a la influencia del mundo actual, que solo intenta distanciarnos de Dios, y debemos dejar cambiar por la renovación de su entendimiento. O sea, esto es decir, a través del Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo y es provocada por el Espíritu Santo. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es a través del Espíritu Santo y provocada por el Espíritu Santo. Nuestro pensamiento es renovado por Él para que nuestra vida cambie desde adentro hacia afuera. Yo recuerdo mi estilo de vida antes del 2020. El 2020 para acá, mi vida laboral, y yo sé que no solamente para mí, voy a hablar un poquito de a lo que yo me dedicaba en cuanto al ámbito hotelero. Para mí se volvió un caos. Yo sé que de alguna manera las empresas quisieron recuperar, ¿verdad?, lo que durante esos 7 meses perdieron, pero del 2020 para acá algo pasó en la empresa que yo estaba trabajando. Doble de reservaciones, menos personal. O sea, los recursos que teníamos para trabajar bajaron, pero las reservaciones, o sea, yo sé que de alguna manera u otra, pues la empresa quería recuperar, ¿verdad?, lo que durante todo ese tiempo en los meses, pues perdieron, ¿verdad? Y cambió mi vida personal, laboral, comenzó a ser muy estresante, muy desgastante, porque si antes trabajaba ciertas horas, no, pues después de la temporada de pandemia, pues fue mucho más pesado, más desgastante, porque requerían más presencia, ¿sí? Entonces, refiriéndome al versículo de Romanos 12:2, es un cambio, ¿verdad?, que inicia desde dentro hacia afuera. El 30 dice, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Nosotros como discípulos o como seguidores de Jesús podemos vivir con la seguridad de que sí tenemos nosotros a quien recurrir. Dios nuestro Padre nos cuida. Él sabe qué es lo que necesitamos. Comida, ropa, necesidades vitales, ¿verdad? El hecho de que conoce todas nuestras necesidades también significa que Él cuidará de nosotros. No debemos dudar de la benevolencia de Dios. O no sé qué situación de escasez, ¿verdad?, estés pasando actualmente,
puedes tener la seguridad de que tú puedes mantener la paz interna y enfrentar, venga lo que venga, sin temor. ¿Por qué? Porque tu seguridad, tu confianza está en la providencia de Dios. Aquí el versículo 29 y 30 nos dice, ¿verdad? Jesús nos habla de lo que no debemos hacer negativamente, porque el 29 nos dice, no os preocupéis, ni estéis en ansiosa inquietud. Estas cosas las buscan la gente del mundo. Ahora aquí en el 31 nos dice, nos presenta lo que sí debemos hacer. Dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sí? Debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Ser ricos en su benignidad, en su paciencia, en su longanimidad. Romanos 2:4 nos habla referente a ello. Ser ricos en buenas obras. Ser buenos en buenas obras, dadivosos, generosos. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. A eso se refiere Jesús cuando nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar se refiere a que buscar siempre, sin cesar, a intentar conseguir, procurar. Lo único por lo que debemos preocuparnos debe ser buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino tiene que ver con cumplir su voluntad, ¿sí? Dice 1 Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Sí? Busquemos siempre el reino de Dios. Busquemos siempre las bendiciones espirituales del reino, en vez de perseguir los beneficios materiales como hacen los gentiles. Todas estas cosas materiales, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, todas estas cosas se refieren a lo material que necesitamos. Pero es lo que Dios nos va a dar, no es lo que nosotros nos afanemos o estemos ansiosos por querer o tener. ¿Sí? Mientras intentamos conseguir, o sea que en este caso buscar, conseguir, procurar, buscar sin cesar, no significa que Dios va a quitar, que Dios nos va a librar de toda preocupación o problemas. En este tiempo que estemos pasando, entre la acción de realizar y el cumplimiento total. Y esta inseguridad por la que a veces yo creo que continuamente pasamos, ¿verdad? Como seres humanos imperfectos, no debe de causarnos angustia, porque todo lo que sucede está bajo el control de Dios. Por esta razón, el reinado de Dios, su señorío, debe ser nuestra primera preocupación. Y cuando nosotros nos ocupamos de esto, la angustia desaparece. Inclusive Dios a veces permite el sufrimiento o pueden ser a veces ciertas privaciones, pero Él sabe cómo usar todo para su gloria. Nunca debemos de tomar a la ligera, beber de la copa de sus sufrimientos.
debemos abrazar este privilegio como una oportunidad para testificar y un medio de cómo glorificar al Padre. ¿Sí? Aquí más adelante, en el 32, dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Algunos comentarios y teólogos que estaba viendo, dicen que Jesús nos advierte o que sugiere que deben deshacerse de las posesiones que pudieran impedir su servicio a Cristo. Otros dicen que es una invitación a ayudar por medio del sacrificio personal a los de menos recursos. Mi punto de vista, o algo que yo pude aprender o ver, es que Jesús parece enfatizar lo que sus discípulos atesoran en sus corazones, porque el 34 dice: porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. El Señor no dirige a todos sus seguidores a que vendan todo para dar limosna a los pobres, pero espera que cada uno esté dispuesto a hacerlo sin dudar, sabiendo que el único tesoro de verdadero valor es lo eterno, las almas de las personas, no lo que las almas te van a dar, sino el corazón. La cuestión no es cuánto tienes, sino cómo afecta eso que tú tienes, tu compromiso con Cristo. Actitudes correctas darán resultado a un fruto de prioridades ordenadas por Dios. Buscar el reino va acompañado de la promesa de que alcanzaremos la meta. No temáis, manada pequeña, dice. La cantidad de seguidores de Jesús es una manada pequeña. Mateo 6, 19 al 21, si gustas ahí leerlo. Una manada pequeña que en medio de un mundo malvado y hostil hacia su manada pequeña, en ocasiones pueden perder los ánimos o dejarse infundir miedo por lo que la amenace. No temáis, Jesús dice. No temáis, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temáis, dice, le ha placido. Nos hace saber que no es necesario dudar de lo que Dios quiere con nosotros en medio de toda inseguridad y calumnias. Distanciarte de tus propiedades para compartirlas con otros es una consecuencia lógica de vivir confiado en Dios. Quien no necesita preocuparse por su propio destino, sabiendo que Dios le cuida, puede fijarse en la necesidad de otros. Quien no necesita preocuparse por su propio destino, sabiendo que Dios le cuida, puede fijarse en la necesidad de otros. Vended lo que poseéis. Un ejemplo de cómo la iglesia antigua puso en práctica estas palabras en Hechos 2:45. Dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. La riqueza terrenal debe dejar lugar a la riqueza celestial. Una bolsa que no envejezca, o sea, por desgaste. Un tesoro que no se agote por gastos monetarios. No se trata de una riqueza terrenal, se trata de un capital celestial que no se perderá ni por mala intención, ni por causa natural, o sea, que no se perderá por robo
ni por polilla. Sabemos que el corazón es el centro de las emociones, los anhelos, nuestras aspiraciones. Si nosotros vamos juntando tesoros materiales, demuestra que nos hemos empeñado en esto. Y el resultado de nuestros el resultado de los esfuerzos de alguien es deducido por lo que uno quiere alcanzar, nuestra propia aspiración. ¿Sí? Sé que fue un tema un poco bastante largo, no pensé que fuera tanto tiempo. ¿Sí? Echemos mano de la vida eterna. ¿Sí? Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz, amor y gozo. Seamos ricos para con Dios. No busquemos enriquecernos en las cosas terrenales que son pasajeras, que realmente no sabemos si las vamos a disfrutar, porque raíz de todos los males es amor al dinero, de la cual desafortunadamente y tristemente ha causado división familiar, laboral, ministerial también, tristemente, porque hoy en día la iglesia la ven como si fuera una herencia terrenal, peleando a veces infinidad de maneras y formas, ¿verdad? Que tristemente hacen más énfasis al dinero, al dinero, al dinero, al dinero. ¿Y las almas? ¿Los corazones? ¿Dónde queda? El reino de Dios no es dinero, porque el dinero es de Dios. El dinero solamente es un recurso. Y el dinero tiene un precio, pero hay valores espirituales más altos, los cuales debemos seguir, los cuales debemos esforzarnos. No somos perfectos, nos equivocamos. Y como yo les decía al principio, cada una de nosotros debemos darnos a la tarea de que Dios nos muestre lo que ha contaminado nuestra tierra. Que no solamente se trata de nosotros o se trata nada más de ti, se trata de los que vienen detrás de ti, tus hijos y nuestra descendencia. Y no es que Dios no quiera darnos las cosas, Él quiere que nosotros disfrutemos todo lo que Él nos ha dado. El problema es cuánto está afectando lo que tenemos, nuestra relación, nuestra intimidad, nuestra comunión con Dios. Mis amadas, este ha sido mi tema. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Si este tema ha sido de bendición para ti, compártelo, ¿sí? Para que no sabemos a veces quién necesite, ¿verdad?, de escuchar la palabra de Dios. Podemos vivir confiados y descansar en la voluntad y en la providencia de Dios, que Él tiene cuidado. Si Él cuida las aves y los lirios, que no hacen nada, no hacen ningún esfuerzo, ¿cuánto más no hará por nosotros, que somos sus hijos? Cada vez, y hablo en lo personal, cada vez todo está más caro, los precios disparándose, y a veces estamos tan afanados y tan preocupados por algo tan monetario, cuando Dios suple y Él tiene la manera para suplir las necesidades de cada uno como individuos personales. Pero aquí vivimos independientes o vivimos dependientes de la gracia, de la misericordia, de la bondad de Dios. Dios les guarde y les bendiga. Nos vemos aquí la próxima semana con nuestra siguiente amiga para el tema de mesa que Dios tenga preparado para nuestras vidas. Fue un placer. Bendiciones.